Loli, muchísimas felicidades. Dile a Isabel Caride que le agradezco que me haya invitado a la celebración de tu cumpleaños. Voy a procurar recordarte cosas que te gusten. Por ejemplo, el día que te conocí era finales de octubre del año 50. Ese día me llevó Falili por primera vez a la Alcazaba. Recuerdo que estaba allí Sabina, que estabas tú, y también María Casal, que había venido desde Sevilla ese día. ¿Qué tal? Porque tú quieres saber cosas de nuestro padre. Y nuestro padre le tenía mucho cariño a Córdoba. A mí me llevaba siempre la cordobesa. Y entonces yo sé que nuestro padre estuvo, se lo he oído decir, en Córdoba 5 o 6 veces. La primera vez fue en 1945, en los primeros meses de 1945. Entonces había un numerario que quería verlo, y entonces nuestro padre llegó desde Burgos, no desde Madrid, y entonces pues al llegar a la estación tomó un coche de caballos, entonces no había taxis, y entonces fue a parar al Hotel Victoria, que ya no existe, pero estaba en el Paseo de la Victoria. Y entonces fue después, ya con este chico, fue a una iglesia, y entonces nuestro padre vio que estaba escrito en la pared, al lado de la puerta, San Nicolás de la Villa. Y entonces dijo nuestro padre, vamos a entrar. Y entonces dijo, si es San Nicolás el nuestro. Y después, varias veces durante sus estancias en Córdoba, siempre recordaba que había rezado mucho delante del sagrario de San Nicolás y que se podía acordar de lo que había pedido. Bien, entonces aquel chico le acompañó a visitar algo de Córdoba, y por primera vez lo llevó a la catedral. La catedral que es una joya de Córdoba. Y entonces nuestro padre se sorprendió mucho, porque lo primero que hizo fue buscar el sagrario, que dentro de la mezquita árabe hubieran hecho también todo el crucero de la catedral. Entonces dijo nuestro padre, después de ver pues eso, todo el crucero y el altar mayor y todo de la catedral, que se notaba que la catedral era señora, y que las columnas de la mezquita árabe eran esclavas. Bien, entonces esto es un recuerdo del primer viaje de nuestro padre. Le gustaron mucho encontrar por la calle imágenes de la Virgen, de San Rafael. En otro viaje vino a Córdoba con tía Carmen. Esta vez fue en 1949, y no sé por qué motivo. Sí lo sé, había una farmacia en calle San Pablo, donde había pues eso, 2 personas que eran de la obra. Y en otros viajes, pues por ejemplo, en otro viaje sé que fue a las Ermitas, y entonces recordaba nuestro padre que le dieron un papel con un escrito refiriéndose a las ermitas, y que está en la entrada
en una lápida que es de un poeta cordobés muy malito, que se llamaba Fernández de Grilo. Y entonces te voy a decir lo que pone en la lápida. Dice: hay en mi alegre sierra, sobre las lomas, unas casitas blancas como palomas. Le dan su dulce encanto los limoneros, los árboles frutales y los romeros. Allí, junto a la loma, la alondra trina. Allí tiende sus brazos la cruz divina. Muy alta está la cumbre, la cruz muy alta. Para llegar al cielo, cuán poco falta. Y decía nuestro padre que fue después a ver dónde estaba esa cruz, y que debajo de la cruz hay una calavera. Y entonces la calavera tiene una inscripción que dice: como te ves, yo me vi; como me ves, te verás. Todo acaba en esto aquí. Piénsalo bien y no pecarás. Posteriormente, muchos años después, cuando ya había sido la canonización de nuestro padre, pues hubo una misa de acción de gracias, porque a las ermitas había ido a rezar un santo. Y entonces se celebró una misa delante del Sagrado Corazón que hay en la explanada, y donde fuimos muchas personas. Ahí sí que estaba yo. Y entonces, pues después se colocó un cuadro muy bueno, o sea, está muy bien nuestro padre, que se colocó en la entrada de la iglesia de Nuestra Señora de Belén, que está al fondo, y que se colocó entrando a mano izquierda. Vamos a ver, cosas relacionadas de nuestro padre con Córdoba. Nuestro padre fue, no, mejor dicho, mi madre fue varias veces a Roma. Yo estuve 55 años en Roma, y tuvo la ocasión de conocer a nuestro padre, y nuestro padre le hacía mucha gracia a mi madre, y la quería mucho. Efectivamente, cuando se murió, pues me dijo, ¿no?, que había ofrecido sufragios por ella, y don Álvaro dijo: yo también. Yo recuerdo que en una ocasión le llevó mi madre al padre un grabado muy bonito, antiguo, de San Rafael. Y entonces nuestro padre lo colocó en un sitio privilegiado, porque está colocado al lado de la entrada del comedor de la Villa Vecchia, donde nuestro padre entraba todos los días, y después don Álvaro, don Javier y últimamente don Fernando. Pero el asunto es que en una ocasión nuestro padre me dijo: es patrono de Córdoba, y porque me lo ha regalado tu madre. Bien, don Álvaro siempre me decía que el día de San Rafael me felicitaba, porque San Rafael es el custodio de Córdoba, y aunque ahora lo hayan unido a los otros dos arcángeles, pero don Álvaro siempre me lo recordaba el día en que antiguamente se celebraba San Rafael. Más cosas de nuestro padre en Córdoba. Recuerdo que yo tuve la suerte de limpiar durante 10 años en el vestíbulo de la vila, por donde pasaba todos los días nuestro padre, cuando venía de su oratorio y entraba al comedor para desayunar. Y entonces, pues, siempre me decía algo, y recuerdo un hecho que nuestro padre, que era tan divertido,
pues se lo pasó muy bien. Me llamó que fuera no a la hora de la limpieza, sino después con María Luisa Cabrera, a, que quería hablarnos algo del trabajo. Y me llamó concretamente que fuera al Salón Azul, que es un salón que hay en el vestíbulo. Entonces, en ese salón hay una chimenea, y en la chimenea estaba pintada una virgen que no era pues un gran qué. Y un día, pues yo al llegar a la limpieza, vi que la virgen estaba borrada, la habían pintado encima, y al día siguiente ponía Onenbono. Pero aquel día, cuando me llamó nuestro padre, al lado de la chimenea había una columna barroca y encima una inmaculada, una talla preciosa, como de más de medio metro. Y entonces, pues nuestro padre me dijo, ven para acá, que tú te creerías que nuestro padre ya no quiere a la Virgen, porque han borrado la imagen que había en la chimenea y han puesto Onenbono. Es que estaba esperando, que me habían anunciado que me iban a mandar de esta imagen de la Virgen tan bonita. Y entonces me dijo, pero tú no presumas, porque es de la escuela sevillana. Y entonces yo le dije, sí, padre, pero seguro que la corona es de plata de Córdoba. Y entonces, mirando a María Luisa, dice, mira la cordobesa con lo que sale. ¿Y tú qué? Le dijo a María Luisa, Granada, que de tu poderío no queda nada. Otra cosa simpática de Córdoba es que en Roma había un monseñor que lo ordenaron obispo y lo mandaron nada menos que a Córdoba de obispo. Era muy amigo de nuestro padre y cuando, bueno, cuando lo hicieron obispo, vino a celebrar a casa y todo con mucha pompa. Pero en una ocasión lo invitó nuestro padre a comer, cuando ya era obispo de Córdoba y había venido desde Córdoba a Roma. Y entonces, pues, nuestro padre me llamó que fuera al comedor de la Villa Vecchia, donde estaba nuestro padre, el obispo, don Álvaro y don Javier. Y entonces le dijo, bueno, he mandado venir a tu feligresa, porque tú eres el obispo de Córdoba y ella es cordobesa. Y entonces el obispo se puso a contar cosas porque tenía mucha confianza con nuestro padre. Una calle muy típica de Córdoba, pues la custodia, que es una custodia barroca, preciosa, que es como la de Toledo, ¿eh? Y entonces, pues, dice, yo iba detrás en la procesión y de repente se enganchó la custodia en un cable de la luz y se torció. Y dice, yo me quedé, pues, sin respiración. Y dice, entonces un chaval desde un balcón la agarró y ¡zas!, la enderezó la custodia. O sea que no pasó nada. Y yo me acordaba que después, en la procesión del Corpus, siempre va uno con un gancho, pues para levantar las cosas que puedan molestar a la custodia, pues una rama de árbol o un cable, como en aquella ocasión. A ver, más cosas, pensando en el obispo de Córdoba, nuestro padre se refería a una columna que se llama El Triunfo de San Rafael. Entonces están enfrente del Palacio Episcopal. Y un día me decía, esa columna con San Rafael que hay enfrente de casa de Manolo, o sea, el Palacio Episcopal le llamaba, como se llamaba Manuel, el obispo, y nuestro padre le decía Manolo, ese San Rafael que está enfrente de la casa de Manolo, qué bonito es y cómo me gusta. Después,
otra cosa que puedo recordar, Loli, y que te puede gustar, es que en el año 68 fue a consagrar el altar de la escuela de Salima. Y entonces, claro, Salima es una casa muy bonita y entonces tiene un patio cordobés precioso y en la entrada hay dos leones y nuestro padre dijo, pero qué casa tan bonita. Entonces fue a saludar al Señor al oratorio y después procedió a la ceremonia de la consagración del altar. Entonces, en la consagración de un altar hay que poner una cosa que se llama el sepulcro, que es un agujero cuadrado en el altar y que encima se cubre, ahí se ponen las reliquias de los santos y encima se cubre con un trozo de mármol y queda totalmente a ras del altar. Pues nuestro padre había llevado un arquitecto con él para que le ayudara, porque hay que poner mezcla y cosas más para colocar y que se quede fijo el mármol de encima del sepulcro del altar. Y entonces el arquitecto estaba nervioso y empezó a temblar y no acertaba a ponerlo. Y entonces nuestro padre cogió el trozo de mármol y lo colocó a la primera. Y dijo, si yo tuve vocación de arquitecto desde pequeño, ¿y qué más cosas te puedo contar así de Córdoba? Bien, muchas veces cuando se refería a mí, decía, como yo hacía muchas fotos, pues me decía, y la cordobesa, que no me hagan más fotos a mí y que se la hagan a ella. Entonces, pues yo dije, pues, y dijo, ¡hala, que te hagan fotos! Y yo le dije, pero con el padre. Y entonces es una foto que había una sentada al lado, en un sillón, al lado de nuestro padre, y se levantó en el momento y me cogió la máquina de fotos y ella, que era Carmuca Canels, y ella, que era buena fotógrafo, pues me hizo una foto estupenda con nuestro padre y con don Álvaro. Y en otras ocasiones, con motivo de las fotos, tengo muchas anécdotas. Siempre decía, la cordobesa, que no haga más fotos, que mira que te tiro un zapato. Y otro día tenía en la mano una cajita metálica y me dice, o me dejas de hacer fotos o te tiro esto, y te voy a romper la máquina si te lo tiro. Y en otras ocasiones me decía, deja de hacerme tantas fotos y reza por mí. O sea que, vamos a ver, Loli, te he contado cosas, detalles muy pequeños de nuestro padre, pero que son anécdotas simpáticas que te pueden hacer pasar un buen rato. Y te voy a decir para el final una poesía que habla de Córdoba y que ahí podemos pues, casi despedirnos. Dice, Córdoba la sultana, jardín de flores, donde cantan alegres los ruiseñores. Y noche y día, dice el moro allá lejos, Córdoba mía, es tu blanca mezquita, linda paloma, que hicieron los moros para Mahoma. Y noche y día, dice el moro allá lejos, Córdoba mía. Los jazmines que trepan por tus ventanas recuerdan los palacios de la sultana. Y noche y día, dice el moro allá lejos, Córdoba mía. Bueno, Loli, yo pienso que basta, que ya te he cansado un poco, pero te he recordado cosas bonitas de Córdoba y que son entrañables. Te mando un abrazo con todo mi cariño y te deseo
muchas felicidades en tu cumpleaños, Elena.